El año era el 80 d. Cristo, y Roma entera vibraba con una mezcla de expectación y miedo. El recién inaugurado Coliseo se alzaba como un monstruo de piedra, un símbolo de poder imperial que superaba cualquier templo, cualquier obra de ingeniería conocida hasta entonces. Bajo la mirada de 50.000 espectadores, la arena se convirtió en un altar donde no se ofrecían sacrificios a los dioses, sino cuerpos humanos a la multitud. El rugido del público, una marea de voces que se confundía con el bramido de los tambores, anunciaba que algo más que un simple espectáculo estaba a punto de comenzar. En el centro, atada a un poste, se encontraba Perpetua, una joven cristiana cuyo nombre sería recordado mucho después, no por sus palabras, sino por el modo en que fue entregada a la bestia. Las puertas de hierro chirriaron lentamente, y de las sombras emergió una leona hambrienta, privada de alimento durante 3 días para asegurar la ferocidad del ataque. Pero lo que estaba por suceder no sería un martirio común. El emperador Tito había prometido que los juegos de inauguración durarían 100 días y que cada jornada superaría en crueldad y creatividad a la anterior. Roma, acostumbrada a la sangre, iba a conocer nuevos límites en la brutalidad. El pueblo, que se consideraba dueño del mundo, exigía emociones que ningún teatro ni banquete podía brindar. Aquí, en la arena, la muerte se convertía en espectáculo y la tortura en entretenimiento. La élite senatorial, los mercaderes, los plebeyos e incluso los filósofos se sentaban codo a codo, fascinados por el mismo espectáculo macabro. Lo que unía a todos no era la fe ni la patria, sino el hambre de violencia. En aquella grada no había moral que valiera. La muerte era arte y el dolor, un lienzo. Detrás de esta sed de crueldad se escondía algo más profundo, la necesidad política de recordar a todos quién ostentaba el poder. El Coliseo no era solo un escenario, era una maquinaria de control. Cada rugido de la multitud equivalía a un grito de sumisión al emperador. Tito, heredero de la dinastía Flavia, utilizaba estos juegos para consolidar su imagen tras la destrucción de Jerusalén y la sangría económica que esa campaña había dejado. Las fieras, los gladiadores y los condenados eran piezas de ajedrez en una estrategia imperial. Sin embargo, había algo aún más perturbador: la indiferencia. En la grada, las madres explicaban a sus hijos el destino de los condenados como si se tratara de un cuento moral. Los ancianos asentían con aprobación, como si el derramamiento de sangre fuera una lección necesaria para mantener la cohesión social. El Coliseo era un espejo en el que Roma se contemplaba y se reconocía, poderosa, despiadada, amante de lo sublime y de lo monstruoso al mismo tiempo. Comparado con nuestra era moderna, donde millones siguen por televisión la violencia del deporte extremo o la crudeza del cine más sangriento, el paralelo es inquietante. Cambian las formas, pero no el fondo. Seguimos buscando emociones que nos acerquen al límite de la vida y la muerte, aunque envueltas en luces de neón y cámaras de alta definición. El ser humano, ayer como hoy, se siente atraído por el abismo. Perpetua levantó los ojos hacia el cielo, mientras la fiera avanzaba lentamente. No había posibilidad de salvación, ni intervención divina que pudiera alterar el curso de lo planeado. Para Roma, su muerte era un espectáculo más en una serie interminable. Para ella, un tránsito inevitable hacia la eternidad. Y en ese instante, quedó claro que los 100 días prometidos por Tito no serían recordados como una celebración, sino como una orgía de dolor diseñada para mostrar que en el corazón del imperio no latía la compasión, sino el poder absoluto. Las naumaquias, las batallas navales de sangre, marcaron un antes y un después en la historia de la crueldad romana. Transformar un anfiteatro en un lago artificial, llenar sus aguas con miles de prisioneros forzados a matarse entre sí, era una demostración de ingeniería y barbarie a partes iguales. La primera gran naumaquia
fue ordenada por Julio César en el año 46 a.C., cuando hizo excavar un lago expresamente para recrear combates entre egipcios y tirios. No eran actores ni gladiadores, eran hombres condenados, prisioneros de guerra, que debían luchar hasta la muerte en barcos de tamaño real. El agua, que debía simbolizar la grandeza de Roma, pronto se tornó roja. 2000 prisioneros, 400 marineros y otros tantos remeros cayeron bajo los gritos de una multitud que no veía en ellos personas, sino piezas descartables de un espectáculo. El pueblo romano aplaudía cada hundimiento como si fuera una victoria propia, y con cada cadáver que flotaba entre los restos de madera, se reforzaba la idea de que el imperio tenía derecho sobre la vida y la muerte de todos sus enemigos. Años después, el emperador Claudio llevó esta práctica al paroxismo de la brutalidad. En el 52 d.C., utilizó el lago Fucino para escenificar una batalla monumental entre las flotas de Rodas y Sicilia, con 19.000 combatientes forzados. Construyó graderías alrededor del lago natural y convirtió aquel espacio en un teatro de horror a cielo abierto. Antes de comenzar, los condenados pronunciaron las famosas palabras: «Ave César, los que van a morir te saludan». Pero cuando Claudio respondió con desdén, muchos creyeron haber recibido un indulto y se negaron a luchar. La ilusión duró poco. La Guardia Pretoriana, espada del poder imperial, obligó a todos a combatir bajo amenaza inmediata de ejecución. Durante 6 horas, el agua se convirtió en un caldero de madera astillada, sangre y gritos. Los barcos, armados con espolones de bronce, embestían unos contra otros perforando los cascos, mientras los hombres trataban desesperadamente de sobrevivir. Quien caía al agua era presa fácil. Algunos eran rematados con lanzas desde las cubiertas, otros se ahogaban sin auxilio. Los cronistas describen cuerpos desmembrados flotando junto a los restos, mientras tiburones traídos desde el Mediterráneo eran liberados para añadir un elemento más de terror. Lo que para Roma era entretenimiento, para los condenados era un descenso al infierno. La violencia se transformaba en coreografía, el dolor en espectáculo, y lo más perturbador era la reacción del público. No veían con horror el desgarro de los cuerpos, sino con fascinación. Cada ola teñida de rojo era celebrada como un triunfo de la grandeza romana. Políticamente, estas naumaquias funcionaban como una herramienta perfecta de propaganda. César y Claudio mostraban que podían mover miles de vidas humanas, como si fueran fichas de un tablero. El mensaje era claro: desobedecer a Roma equivalía a ser reducido a carne desechable en un espectáculo para la multitud. Era una pedagogía del miedo, una lección grabada en el agua y en la memoria colectiva. Si lo miramos desde la modernidad, el paralelismo resulta inquietante. ¿No seguimos fascinados por la representación de la guerra, aunque en pantallas y no en lagos de sangre? Videojuegos, películas bélicas, transmisiones en vivo de conflictos. La diferencia es de escenario, no de esencia. Roma creó el molde del espectáculo sangriento, y nosotros, siglos después, seguimos consumiéndolo bajo disfraces más sofisticados. En la superficie del lago Fucino, los cuerpos flotaban como testigos mudos de un imperio que había elevado la crueldad a un arte. Y la multitud, ebria de poder, se retiró satisfecha, convencida de haber presenciado no solo un combate, sino la confirmación de que Roma reinaba incluso sobre el mar, aunque ese mar fuera artificial y su marea de sangre. Las venaciones perversas fueron quizá el punto donde la imaginación romana alcanzó un nivel de sadismo difícil de concebir incluso para nuestros tiempos. No se trataba de simples cacerías de fieras, sino de distorsiones grotescas en las que los roles de depredador y presa se invertían a voluntad del emperador. Cada espectáculo era un laboratorio del terror, diseñado para explorar nuevas formas de degradar al ser humano. En el año 81 d.C., el emperador Domiciano
organizó un espectáculo que pasaría a la historia como el Día de los Gladiadores Enanos. No buscaba mostrar valentía ni habilidad, sino ridiculizar. Ordenó buscar en todo el imperio a personas con enanismo y las obligó a combatir contra mujeres de estatura normal en una grotesca parodia de duelo. Lo que para algunos en la grada era un motivo de risa, para los condenados era una condena al escarnio y a la muerte. Domiciano, ávido de novedades, no se detuvo allí. Dispuso combates entre mujeres embarazadas y bestias salvajes, argumentando que deseaba contemplar el nacimiento a través de la muerte. Años antes, Calígula había perfeccionado el arte de la humillación pública. Conocido por su inestabilidad, ideó las llamadas cacerías de los espejos. Mandó instalar enormes planchas de bronce pulido alrededor del anfiteatro y obligó a prisioneros vestidos con pieles de animales a arrastrarse a 4 patas, para luego soltarlos entre jaurías de perros adiestrados para matar humanos. Las víctimas no solo sufrían el ataque de las bestias, sino que se veían morir desde múltiples ángulos, reflejados una y otra vez, hasta convertir el acto en un infierno multiplicado. Calígula estaba convencido de que la repetición visual intensificaba el terror y, por tanto, el entretenimiento. Nerón, tras el gran incendio de Roma en el 64 d.C., llevó la perversión aún más lejos. Decidió que los cristianos serían tanto víctimas como antorchas. Los vistió con pieles de animales y los soltó en la arena de noche, iluminados únicamente por los cuerpos ardientes de otros condenados cubiertos de brea. La multitud presenciaba, fascinada y horrorizada al mismo tiempo, cómo los hombres corrían en llamas perseguidos por leones y perros salvajes. La combinación de penumbra, fuego y gritos humanos convertía el anfiteatro en un escenario digno del inframundo. Desde una mirada psicológica, estas venaciones perversas muestran la obsesión romana por romper las fronteras de lo humano. No bastaba con matar. Había que distorsionar la identidad de la víctima, degradarla hasta convertirla en un objeto risible o monstruoso. El ser humano era reducido a bestia, a espectáculo, a reflejo multiplicado de su propia desgracia. Comparado con nuestra época, el eco resulta perturbador. Aunque ya no se suelten leones en un estadio, la dinámica de la deshumanización persiste. En guerras modernas, enemigos retratados como animales o plagas. En espectáculos mediáticos, personas ridiculizadas hasta perder dignidad en busca de audiencia. El principio es el mismo: el dolor ajeno convertido en entretenimiento, la humillación como moneda de poder. En aquellos días, el público no veía a personas luchando por sobrevivir. Veía marionetas destinadas a arrancarles un grito de excitación. Roma había convertido la arena en un espejo oscuro del alma humana, allí donde la risa, la crueldad y la indiferencia se fusionaban en un solo clamor, y cada emperador competía por superar al anterior en creatividad sádica, como si la brutalidad fuera una carrera interminable hacia el abismo. Los llamados gladiadores imposibles representaron una de las expresiones más cínicas del sadismo romano. Bajo esta categoría no existía equilibrio ni posibilidad real de victoria. Todo estaba diseñado para que el combate fuese una lenta coreografía de agonía. Vespasiano inauguró esta práctica en el año 72 d.C., y lo que comenzó como una desviación de las reglas tradicionales, pronto se convirtió en una moda sangrienta. Uno de los espectáculos más recordados fue el enfrentamiento entre un gladiador veterano, ciego por heridas de batallas pasadas, y 12 niños armados únicamente con cuchillos mellados. El hombre, que aún conservaba sus reflejos, debía luchar en una arena repleta de obstáculos que él no podía ver. La multitud celebraba cada tropiezo, cada corte, no como tragedia, sino como broma cruel. El resultado era inevitable: la muerte lenta del veterano o la carnicería de los niños, ambos escenarios diseñados para arrancar aplausos. Otra modalidad consistía en encadenar a 2 combatientes expertos por los tobillos.
obligándolos a luchar como si fueran una sola criatura. La cadena era lo suficientemente larga para permitir algunos movimientos, pero lo bastante corta para que cada paso condicionara al adversario. El combate se convertía en un baile macabro, donde un error de uno arrastraba al otro a la muerte. El público aclamaba la desesperación de hombres que, pese a su habilidad, eran reducidos a marionetas de hierro y sangre. Durante el reinado de Cómodo, la crueldad alcanzó un nivel casi inimaginable con las llamadas luchas de metamorfosis. Los gladiadores eran obligados a continuar combatiendo, aún después de perder extremidades. Cada herida grave era seguida por amputaciones realizadas en la misma arena por cirujanos del espectáculo, y la pelea proseguía. Guerreros que comenzaban con 2 brazos y 2 piernas terminaban arrastrándose sobre muñones sangrantes, mientras la multitud se deleitaba con cada nuevo giro del horror. Para mantenerlos conscientes, se utilizaban estimulantes rudimentarios, prolongando el sufrimiento como si fuera una obra teatral. Desde un punto de vista psicológico, estas luchas revelan lo más oscuro de la mente humana, la fascinación por la destrucción lenta, por contemplar cómo alguien se desintegra paso a paso. Freud habló del tánatos, el instinto de muerte que habita en cada ser humano, y que en la arena encontraba un escenario perfecto para manifestarse. Roma no solo consumía la muerte, la diseccionaba, la estiraba hasta convertirla en un espectáculo interminable. Si miramos hacia nuestra época, no resulta tan lejano. Hoy, no amputamos cuerpos en un anfiteatro, pero seguimos consumiendo violencia prolongada en pantallas, series, videojuegos, transmisiones de guerra que repiten una y otra vez el sufrimiento. El principio es idéntico: prolongar la agonía para aumentar la intensidad del espectáculo. La diferencia es que ahora se disfraza de ficción o de información, cuando en realidad responde al mismo deseo ancestral de ver cómo otro se destruye, mientras uno permanece a salvo en las gradas. Los gladiadores imposibles fueron la prueba de que Roma había abandonado cualquier noción de honor en la lucha. El combate ya no era un duelo de destrezas, sino un guión macabro escrito para exprimir hasta la última gota de dolor. La arena dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un laboratorio del sufrimiento humano, donde la muerte no llegaba como clímax, sino como desenlace diferido, prolongado, calculado. Las ejecuciones teatrales representaron la fusión más perversa entre mito, arte y muerte real. Roma, obsesionada con convertir cada acto de violencia en espectáculo, decidió que los condenados debían representar historias sagradas o legendarias, pero con un desenlace auténtico y sangriento. El teatro se convirtió en un altar de muerte, donde la ficción y la realidad se confundían de manera macabra. En el año 83 d.C., Domiciano ordenó la representación del mito de Orfeo. Un joven poeta cristiano fue obligado a subir a la arena con una lira en sus manos. Según la leyenda, Orfeo tenía el poder de encantar a los animales con su música. Al inicio, animales amaestrados respondían dócilmente a las melodías, generando la ilusión de magia. Pero en el clímax del espectáculo, se liberaron leones hambrientos. La multitud, extasiada, vio cómo la fábula se convertía en una carnicería. No hubo dioses que intervinieran, solo colmillos desgarrando carne mientras la lira quedaba manchada de sangre. Otra puesta en escena recurrente fue la de Hércules. Un prisionero musculoso era disfrazado con la piel del león de Nemea y obligado a realizar pruebas que imitaban las 12 hazañas del héroe. Sin embargo, en lugar de gloria, el destino final era la hoguera. Atado a una pira en medio de la arena, el falso Hércules moría entre llamas, representando el final trágico del mito, pero sin posibilidad de apoteosis. Para el público, la mezcla de heroísmo y agonía ofrecía un espectáculo irresistible, la ilusión de ver a un semidios reducido a cenizas.
La más elaborada de todas fue la encarnación del mito de Prometeo durante los Juegos de Trajano en el año 103 d.C. Un prisionero fue encadenado a una roca artificial en el centro del anfiteatro, y un águila entrenada fue soltada para devorarle el hígado. A diferencia del mito, donde Prometeo se regeneraba cada día, aquí no había resurrección. Para intensificar el realismo, los médicos de la arena practicaron incisiones en el abdomen del condenado, asegurando que el ave pudiera acceder a los órganos internos. El público contemplaba, hipnotizado, cómo el mito se transformaba en tortura, con la víctima mantenida consciente mediante técnicas rudimentarias. Estas ejecuciones teatrales no solo saciaban la sed de morbo del pueblo, sino que también legitimaban la violencia como parte del tejido cultural. El mito, que debía inspirar virtud o enseñanza, era distorsionado hasta convertirse en un vehículo de terror. El mensaje era claro: Roma podía apropiarse de los relatos sagrados y transformarlos en herramientas de dominación. Desde la antropología, podemos entender esta práctica como un intento de ritualizar la violencia. El mito funcionaba como un marco narrativo que hacía más digerible la crueldad. Para los espectadores, no se trataba simplemente de ver morir a un hombre, sino de presenciar la representación de una historia conocida. Así, la muerte se revestía de un aura cultural y casi religiosa. En nuestra época, la pregunta se vuelve incómoda. ¿Acaso no seguimos haciendo lo mismo? El cine, las series, incluso los videojuegos, repiten mitos y leyendas, pero los transforman en escenarios de violencia estilizada. La diferencia es que hoy, el sufrimiento es simulado, mientras en Roma era absolutamente real. Sin embargo, la fascinación por la combinación de mito y sangre revela una constante. El ser humano busca justificar la crueldad bajo el manto del relato. En el Coliseo, cada muerte teatralizada era un recordatorio de que el poder romano no solo dominaba cuerpos, sino también símbolos. Convertir a Orfeo, Hércules o Prometeo en cadáveres sangrientos era afirmar que ni los mitos escapaban al control del imperio. Roma no solo gobernaba sobre los pueblos, gobernaba también sobre sus historias y sobre el sentido último de la existencia. Las damnaciones ad bestias extremas llevaron la crueldad a una dimensión psicológica que incluso superaba a la violencia física. No se trataba únicamente de arrojar a los condenados a las fieras, sino de someterlos a un proceso calculado de terror y desesperanza. Cada paso estaba diseñado para prolongar la agonía mental, para destruir la voluntad antes de destruir el cuerpo. En el año 89 d.C., Domiciano creó lo que él llamaba ejecuciones progresivas. Los condenados no eran sacrificados de inmediato. Primero se les obligaba a presenciar la muerte de otros, para después elegir el animal que supuestamente decidiría su destino. La ilusión del libre albedrío era en realidad un arma de tortura. Los prisioneros creían tener control, cuando en verdad cada elección los conducía al mismo final. Tras esa falsa elección, eran enfrentados a una serie de animales, comenzando por herbívoros heridos, luego carnívoros pequeños, hasta llegar a grandes depredadores en perfectas condiciones. La crueldad alcanzaba su clímax en ese último enfrentamiento. Un ser humano exhausto, sangrando y debilitado, contra una bestia salvaje en toda su fuerza. El resultado era inevitable, pero el camino hasta allí estaba lleno de esperanza rota y sufrimiento prolongado. El público, enloquecido, disfrutaba de esa mezcla de terror y resistencia, convencido de que estaba presenciando algo más que una simple ejecución. Con Caracalla, en el año 212 d.C., la perversión llegó a límites indescriptibles. Introdujo la modalidad de las ejecuciones familiares completas. Padres, madres e hijos eran llevados juntos a la arena, pero la muerte no llegaba de una sola vez. Los niños eran sacrificados primero, obligando a los padres a contemplar la escena antes de enfrentar su propio destino.
La grada, que al principio reaccionó con horror, pronto se acostumbró. Llegaron incluso a apostar sobre qué miembro de la familia sobreviviría más tiempo. Lo que comenzó como una aberración terminó convirtiéndose en una de las atracciones más solicitadas. Desde una perspectiva psicológica, este tipo de ejecución no solo destruía al individuo, sino que devastaba los vínculos más sagrados, la familia. Convertir el amor filial en espectáculo de tortura era un mensaje brutal de poder absoluto. Roma podía romper no solo cuerpos, sino también los lazos más profundos del corazón humano. En términos modernos, podríamos compararlo con los experimentos de obediencia de Milgram o con los estudios sobre trauma colectivo, la capacidad humana de aceptar y normalizar el horror cuando la autoridad lo legitima. El público romano, embriagado por el sadismo, comenzó a ver estos tormentos como un entretenimiento más, como parte del menú habitual del anfiteatro. La repetición convirtió la barbarie en costumbre, y lo que en un principio parecía insoportable se volvió rutina. Ese es quizás el aspecto más aterrador, la facilidad con que la mente humana se adapta al horror cuando éste se presenta como normalidad. En nuestra era, aunque no veamos familias devoradas por leones, el eco de estas prácticas sigue vivo. La exposición constante a imágenes de violencia en medios y redes sociales produce un efecto similar, la anestesia moral. Nos acostumbramos al dolor ajeno hasta el punto de consumirlo como un espectáculo más. Roma solo fue un espejo temprano de esa misma dinámica, llevada a su forma más cruda y literal. Las damnaciones ad bestias extremas revelan que la verdadera innovación romana no estuvo en la arquitectura del Coliseo, sino en la arquitectura del terror. No bastaba con matar, había que hacerlo de manera que destruyera toda esperanza, toda fe, todo vínculo humano. En ese sentido, las fieras eran solo el último acto de un drama cuidadosamente calculado para demostrar que Roma no conocía límites en su dominio sobre la vida y la muerte. Más allá del horror puntual de cada espectáculo, lo que realmente debemos comprender es el significado político y social de estas atrocidades. Los juegos de sangre en el Coliseo no eran simples diversiones, eran instrumentos de gobierno. La violencia, convertida en arte, funcionaba como un lenguaje de poder que todos entendían sin necesidad de palabras. El emperador se presentaba como amo de la vida y de la muerte, y la multitud, al aplaudir cada ejecución, no solo disfrutaba del espectáculo, sino que ratificaba su sumisión al sistema. Cada rugido colectivo era un pacto tácito. Aceptamos la crueldad porque nos entretiene, y al hacerlo, reconocemos tu autoridad. Era una pedagogía del miedo y de la obediencia, disfrazada de celebración popular. Roma había perfeccionado una maquinaria política donde la sangre tenía múltiples funciones. Servía como válvula de escape para las tensiones sociales, como recordatorio del poder imperial y como mecanismo de cohesión. La plebe, hambrienta de emociones, encontraba en la arena un sustituto de justicia y religión. Allí se castigaba al criminal, se glorificaba al guerrero y se saciaba la sed de violencia que la vida cotidiana no podía ofrecer. Pero la cuestión más inquietante es la complicidad. No eran solo los emperadores los responsables de esta maquinaria macabra. Senadores, filósofos, comerciantes, artesanos, toda Roma participaba con entusiasmo. El intelectual que en la mañana discutía sobre ética podía, en la tarde, aplaudir mientras un prisionero era devorado vivo. La violencia extrema estaba tan normalizada que se había convertido en un signo de civilización, una marca de identidad cultural. Al comparar con la actualidad, la resonancia es incómoda. ¿No seguimos viendo cómo sociedades enteras consumen violencia bajo formas distintas? Desde los deportes de contacto más sangrientos hasta la retransmisión de guerras en directo, pasando por realities que exponen la humillación humana como entretenimiento. El patrón es el mismo.
el dolor ajeno como espectáculo, la violencia como espectáculo colectivo, la crueldad como producto de consumo. El Coliseo fue, en cierto modo, el primer gran laboratorio de masas de la historia. Allí se ensayaron dinámicas que aún hoy persisten: manipulación emocional a través de imágenes, control social mediante el miedo y la fascinación por el límite entre la vida y la muerte. Roma comprendió que un pueblo entretenido con sangre era un pueblo más fácil de gobernar. Los gritos de los espectadores no eran solo júbilo, eran también confesiones. Confesaban que el poder podía moldear sus emociones, que podían alegrarse con la agonía de un semejante, que podían encontrar belleza en la crueldad. Y esa confesión colectiva mantenía en pie al imperio, tanto como las legiones y los tributos. Así, los espectáculos del Coliseo nos muestran que la violencia no era un accidente de Roma, sino su esencia misma. La arena se convirtió en el teatro donde se escenificaba el contrato social más perverso de la antigüedad. El pueblo entregaba su humanidad a cambio de pan y sangre, y el emperador les concedía ambas cosas a cambio de obediencia absoluta. El final de estos espectáculos no llegó de la noche a la mañana. Durante siglos, incluso con el avance del cristianismo, las arenas siguieron manchándose de sangre. La cultura de la violencia estaba tan arraigada que ni siquiera los emperadores convertidos a la nueva fe pudieron desprenderse de inmediato de esta tradición. Solo con el tiempo, la moral cristiana fue debilitando el entusiasmo por la carnicería pública, hasta que poco a poco el Coliseo dejó de ser un templo de muerte para convertirse en una ruina silenciosa. Pero las piedras aún hablan. Cada bloque manchado por siglos de sacrificios es un testigo mudo de una era en la que la muerte fue convertida en el mayor espectáculo sobre la tierra. El Coliseo no solo fue un monumento a la arquitectura, sino un espejo monstruoso del alma humana. Allí se reveló lo que el poder absoluto puede lograr cuando se combina con la sed insaciable de la multitud. Un carnaval de crueldad disfrazado de gloria imperial. Hoy, 2000 años después, seguimos fascinados por esas historias. Visitamos las ruinas con un extraño respeto, como si fueran un santuario, y al mismo tiempo sentimos horror al imaginar lo que ocurrió en esa arena. La paradoja es inevitable. Condenamos aquellas prácticas, pero consumimos sus ecos en películas, videojuegos y espectáculos modernos. Cambiamos las fieras por cámaras, las espadas por micrófonos, pero el principio permanece. La humanidad aún busca placer en el sufrimiento ajeno. Quizá lo más inquietante es reconocer que no fueron psicópatas aislados quienes diseñaron estas atrocidades, sino el Estado romano mismo, con el respaldo de ciudadanos respetables. La barbarie no surgió en los márgenes, sino en el corazón de una de las civilizaciones más admiradas de la historia. Esto nos obliga a una pregunta incómoda. ¿Qué formas de crueldad hemos normalizado hoy, sin darnos cuenta, bajo el disfraz de cultura, entretenimiento o progreso? Las arenas de Roma fueron el laboratorio donde se ensayó hasta dónde puede llegar el ser humano cuando el poder y el espectáculo se funden. Lo que comenzó como ejecuciones simples terminó en representaciones elaboradas de mitos, en torturas psicológicas que destruían familias enteras. Cada generación de emperadores buscó superar a la anterior en ingenio sangriento, hasta crear una escalada de brutalidad que parecía no tener fin. Al mirar el Coliseo, no vemos solo una ruina turística, vemos la advertencia de lo que ocurre cuando una sociedad convierte el dolor en moneda de entretenimiento. El eco de aquellos gritos aún resuena, recordándonos que la línea entre civilización y barbarie es más delgada de lo que creemos. Roma cayó, pero la fascinación por la violencia sigue viva. Y quizás en el fondo, nunca hemos dejado de sentarnos en las gradas, esperando el próximo acto de sangre,